Buen día, bienvenidos a FIAP Secciones 2021. Peón aislado, el ajedrez como nunca se ha visto. Es un placer reencontrarnos con la comunidad ajedrecista en este espacio y dar continuidad a la agenda del Foro Internacional de Ajedrez Formativo. Gracias por acompañarnos en estos espacios. Nos hace muy feliz compartir con ustedes. Hoy tendremos desde Argentina a Carlos Hilardo y como comentarista al colombiano Diego Londoño. Carlos, buen día. Diego, buen día.
Reciban un saludo cordial desde Medellín, Colombia. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchas gracias, gracias por invitarme y un gusto compartir esta ponencia junto a Diego. Para mí también es un placer. Un saludo, Tatiana, a Carlos, a Ricardo y a Julián también, que nos acompañan en la parte técnica, y para mí es un honor compartir con un referente del periodismo de ajedrez como Carlos Hilardo. Queremos hacer un reconocimiento a nuestros colaboradores de América y Europa por hacer posible esta propuesta. Para Peón Aislado es muy grato compartir con la comunidad ajedrecista esta experiencia, que se encuentra llena de inmensos aprendizajes. Carlos es periodista especializado en ajedrez, trabajos en medios gráficos, multimedia y radio. Carlos nos trae hoy la ponencia El ajedrez en los medios, donde nos dará un tratamiento para la promoción y difusión del ajedrez en los medios de comunicación. Dado que durante los meses de pandemia el ajedrez logró un mayor posicionamiento en los medios, el boom de internet y con la serie Gambito de Dama, que son muestra de ello. La manera de aprovechar este auge para una mejor difusión del deporte ciencia. Diego también es comunicador social, periodista, psicólogo y magíster en psicología social. También es coordinador de deporte y convivencia del INDER de Medellín y docente de periodismo deportivo en la Universidad Lasallista. También es comentarista en Radio Múnera y fue presentador de Tigo Sport Noticias. Diego y Carlos, bienvenidos. Le recordamos a nuestra comunidad ajedrecista que nos pueden comentar a través de la página del evento peonaislado.cf/FIAP en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Peón Aislado. Las preguntas e inquietudes serán discutidas por nuestros invitados al finalizar. Carlos, puede dar inicio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Tatiana, y como dijo Diego también, el saludo extensivo para Ricardo, que está al frente de todo este proyecto, y de Julián, que está haciendo posible que todo el mundo nos pueda seguir y escuchar lo que vamos a decir junto a Diego. Sobre la ponencia en sí, para empezar la charla y si puede ser también hasta un debate y escuchar las preguntas de los interesados, yo creo que es importante, cuando estamos hablando de la parte de la comunicación, transmitir el mensaje. Debemos entender quiénes son, a quiénes nos estamos dirigiendo, ¿no? Porque hay que entender que son más las personas que no juegan ajedrez que los que verdaderamente juegan o entienden el juego. Por eso a veces noto que por más videos explicativos de las partidas que se hagan, estamos hablando de esa manera solo para un público. Muchas veces, ahora con este tema de la pandemia, surgieron muchos el ajedrez rápido a través online, y para mí esa no es la solución. La gente, aunque sea ajedrez rápido o ajedrez pensado, si mira una partida y no sabe lo que es el ajedrez, sigue sin entender. Otros deportes, por citar, no sé, el rugby, que en Argentina también es muy popular, es lo mismo jugar un rugby de 15, con 15 jugadores o con 7 jugadores. Si no conoces las reglas, no vas a saber lo que están haciendo. O el golf, podés jugar a 18 hoyos o a un hoyo que tampoco lo vas a entender. O el básquetbol, que también aquí está mucho la difusión del básquet de 3. Entonces, no es lo mismo. Me parece que el ajedrez tiene ese tema que se hace difícil entenderlo para el que no juega. Entonces, tenemos que tener los pies sobre la tierra en el momento de querer comunicar, y tenemos que planificar. Somos ajedrecistas, entonces debemos planificar nuestro mensaje, ¿no? Lo que queremos hacer y hacia dónde nos dirigimos. Lo que sí creo que el gran público acepta son los beneficios y las virtudes del ajedrez. Las familias, papás, mamás, los abuelos, piensan en sus hijos, en sus nietos, sobre los beneficios que captan sobre el ajedrez. Ese es un punto importante de transmitir, beneficios y virtudes del ajedrez. Hace pocos días escribía un artículo para un medio de aquí de Argentina, Infobae, donde hablábamos un poco sobre el futuro incierto, ¿no? Las carreras que aún no existen, los trabajos que aún tampoco aparecieron, la tecnología cambiante. Y entonces hablábamos sobre esa toma de decisión de los jóvenes, ¿no? ¿A qué padre no le gustaría que su hijo aprenda a pensar y a desarrollar su creatividad y hábitos de pensamiento para lidiar, digamos, de manera autónoma con los problemas diferentes y los escenarios cambiantes?
Eso creo que lo da el ajedrez. Eso nos ayuda el ajedrez. Esos son los beneficios que deberíamos transmitir para que la gente empiece a comprender y acercarse y conocer el ajedrez. En ese mismo sentido, hay que aprovechar la beta que nos brinda el ajedrez educativo y el ajedrez terapéutico. Es muy importante los trabajos que se han alcanzado, están pruebas refrendadas por estudios de universidades, de investigadores, de científicos, hablando sobre esos beneficios del ajedrez. Lo mismo pasa con el ajedrez social, el trabajo que hacen, por ejemplo, aquí en Peón Aislado, el trabajo inclusivo, el tema cuando hablamos de los jugadores invidentes o personas disminuidos visuales, cómo encuentran un lugar en el ajedrez. Me parece que a partir de ahí deberíamos arrancar a pensar que cuando estamos transmitiendo un mensaje hacia quién vamos y qué es lo que debemos hablar. ¿Vamos bien, Diego? ¿Te parece que vamos por esa ruta? Carlos, muy interesante lo que estás planteando. Yo quiero ahí como adicionar algunos detalles. En primera instancia, sé que muchos que amamos el ajedrez quisiéramos que el ajedrez y el juego ciencia tuviera esa difusión, ese posicionamiento en los medios que tienen otras prácticas deportivas, por ejemplo el fútbol, para hablar de la práctica probablemente más masificada, pero la lógica interna del mismo juego creo que no dará para ello, y puede sonar un poco pesimista lo que estoy planteando, pero el nivel de complejidad que tiene el ajedrez comparado con otros deportes, con otras disciplinas, creo que implica que ese tema de la masificación no sea viable al plano o al nivel que, digamos, tiene un deporte, por ejemplo, el fútbol. Para uno entender lo que significa, lo que implica una competencia futbolística, digamos que al menos en sus reglas generales es muy fácil de entender para la masa, para el común de la gente. El ajedrez, en contraste, pues tiene mucha complejidad que no va a ser fácil que cualquier persona, cualquier observador desprevenido, cualquier espectador que se aproxime a él, pues logre una comprensión de lo que allí sucede. Entonces ese es el reto comunicacional también, de que no significa que eso impida que lleguemos a nuevas audiencias, que eso impida que logremos cautivar a personas que han estado al margen del juego. Pero si solo nos enfocamos en ese detalle técnico, si solo empleamos un lenguaje muy especializado, estamos casi que de entrada excluyendo a esos otros públicos que pueden estarse interesando en nuestra disciplina deportiva. Entonces allí también es como apelar, buscar un mediano equilibrio, porque obviamente en las audiencias va a haber personas que quieran que nombremos técnicamente qué está sucediendo, va a haber otros que no van a comprender en detalle lo que estamos nombrando. Entonces digamos que ahí sería como apelar a un lenguaje que sea integral, que integre tanto lo técnico, pero que también sea entendible, o eso técnico también hacerlo traducible, hacer, digamos, bajar ese lenguaje especializado a un lenguaje más entendible para el común de la gente que se aproxime. Creo yo que sería uno de los grandes retos. Y lo que nombras, los beneficios a nivel pedagógico, a nivel terapéutico, social, que ya han sido comprobados y empleados en distintos contextos socioculturales, es bastante relevante. Y adicionalmente, todas esas características que le dan al ajedrez, digamos, una diferenciación de otros deportes, creo yo que habría que apelar a ese reconocimiento de esa lucha intergeneracional al plano o al nivel que, digamos, de Messi de tiro libre o los goles que hacía Carlitos Valderrama cuando jugaba para la selección de Colombia, obviamente que son atrayentes. Y por más que Magnus Carlsen gane una partida en 10 jugadas, en 15, con sacrificio y demás, que haga alguna miniatura, va a ser difícil de demostrarlo. Por eso me parece que lo que tenemos que ubicar es la presencia del ajedrez. Así como en la escuela, o aquí yo hablo por el ejemplo de lo que veo en Argentina. En Argentina las escuelas tienen actividades físicas o actividades que acompañan la enseñanza del aula. Entonces hay deportes como el fútbol, el handball, la natación,
incluso el hockey, están dentro de las escuelas. Son deportes que ingresaron a la escuela y por eso Argentina hoy tiene las leonas o los leones jugando al hockey, tantos jugadores de básquetbol o de handball. La presencia del ajedrez en la escuela nos va a permitir que el día de mañana surjan más chicos. Necesitamos tener presencia. Si en los medios no podemos poner la partida de Carlsen porque hay mucha gente que no lo entiende, sí, entonces hablemos de los beneficios que tiene el ajedrez. Empecemos por tener un lugar que sea importante descubrir esas cosas que tiene el ajedrez, esas virtudes que le da tanto a chicos, jóvenes o adultos. A partir de tener presencia, después la gente va a demandar más cosas y ahí podemos empezar a hablar de cómo ganó Carlsen. Me parece que es un poco el camino, ¿no? Sí, Carlos, y aprovecho para reconocer algo que me parece central en esa búsqueda del espacio, de posicionar, de al menos que el ajedrez esté como un tema de conversación, y es lo que has hecho particularmente en Argentina, con el tema de las historias de vida, con los detalles biográficos de los deportistas. Creo yo que ese es un elemento bastante atractivo para nuevas audiencias, el hecho de reconocer esa dimensión humana detrás de la competencia. Creo yo que ese es uno de los puntos fuertes que tiene el ajedrez, y para quienes de pronto han estado al margen del juego, puede ser algo interesante, puede ser algo atrayente, y creo que esas estrategias que has implementado en tus distintos espacios, intervenciones, programas periodísticos, de incluir ese detalle humano, ese detalle detrás de lo deportivo, es bastante importante para atraer nuevas audiencias. Otro punto que veo y que me parecía interesante también traerlo aquí para la ponencia que estamos llevando a cabo para Peón Aislado, y también me gusta escuchar tu opinión, Diego, es que, bueno, todo el mundo hoy tiene la posibilidad a través de redes sociales de poder comunicar, de transmitir. Pero bueno, hay algo importante, ¿no?, que yo siempre trato de destacarlo. Bueno, ser periodistas, ¿no? O sea, yo creo que hay una diferencia grande que se hace cuando informa un periodista y cuando no lo hace. Noto, porque hay una gran explosión de canales de YouTube, en Twitch, y aparecen cosas por Twitter o por Facebook o en Instagram, el rigor de la información que transmite el periodista. Yo creo que hay que respetar, en ese caso, el trabajo que hace el periodista, ¿no? Todos quieren hacer su aporte y todo es válido, que quieran trabajar y que quieran sumarse a promocionar y difundir el ajedrez, pero muchas veces, al no ser periodista o la manera de tratar la noticia, porque no es todo copiar y pegar, ¿no? O sea, uno tiene que decir algo y testimoniarlo, ¿no? Lo que se quiere demostrar. Tenemos que ser honestos y tenemos que ser creíbles, ¿no? La vieja frase atribuida a la mujer del César, que no solo debía ser honrada, sino también parecerlo. Bueno, aquí también, ¿no? Como periodistas, ¿no? Tenemos que parecerlo y parecerlo. Y es una forma de empezar a ganar respeto con nuestro trabajo, con el tiempo dedicado, la experiencia en el tratamiento de noticias. A mí me parece fantástico subirse a esta burbuja que ha provocado, acá en Argentina la llamamos como el viento de cola, ¿no? Venimos en vuelo y un viento de cola nos empujó, que fue la pandemia, que puso, como dijo Tatiana al comienzo de la ponencia, este empujón de promoción del ajedrez. Apareció este furor por internet y encima, sumado a esto, surgió la serie Gambito de Dama. Pero bueno, tenemos que ser respetuosos de la manera que informamos y comunicamos. Creo que los periodistas lo somos. En mi caso, yo a veces trato de no inferir en zonas donde por ahí puedo no pisar firme o no valerme de mis conocimientos. A veces veo comentar una partida, la partida técnica. Yo no lo hago, en verdad no lo hago. Y lo podría hacer, más allá de mis conocimientos básicos del ajedrez o el bajo nivel de fuerza mío. Hoy con la ayuda de un módulo podría uno comentarlo, pero me parece que eso es una tarea mucho más propia del maestro de ajedrez, el análisis de una partida y comentarla. Eso es para los especialistas. Acá, en mi país, hubo una época que se respetaba mucho al periodista especializado. Nosotros como periodistas tenemos que informar, tenemos que chequear y comprobar. Y cuando tiene peso nuestra palabra, entonces la gente nos busca y hasta nos permite dar la opinión, ¿no? De lo que decimos. Me parece que es importante eso, el respeto a la profesión y el manejo que tiene el periodista
con diferencia de otras cosas. He leído varios disparates en internet, me molesta mucho, por ejemplo, voy a citar la frase por ahí más trillada, que es aquella que dice, bueno, jugar al ajedrez que cura el Alzheimer, y eso se replica y lo copian y lo pegan, y no está comprobado, y no me gusta que sea así. No sé si a vos te pasa algo similar, Diego, en tu país. Carlos, pasa algo muy, muy similar acá, y en la medida en que en Colombia se retiró la tarjeta profesional de periodista, entonces cualquier persona está en la posibilidad de emplear o de desarrollar una carrera en los medios sin necesidad de haberse formado académicamente. Y obviamente sabemos que hay una diferencia grande, al menos en quienes intentan aproximarse a un ejercicio responsable de la profesión en cuanto al criterio, el criterio que se adquiere a través de esa formación académica, a través de esa rigurosidad, a través de la contrastación de fuentes, a través de esa duda constante que uno tiene por la información, y siempre esa duda como un faro orientador para evitar, o al menos aproximarse a evitar alguna imprecisión. Y creo yo que no basta en este caso conocer técnicamente el juego, porque hay muchas personas que se aproximan a este tipo de plataformas, de medios, conociendo a profundidad el ajedrez, pero desconociendo todo lo que implica el comunicar sobre algún acontecimiento, sobre algún cubrimiento de algún hecho o algún evento específico. Y en eso creo yo que sí tenemos que marcar diferencia quienes nos hemos formado en el periodismo. Y antes que ser periodistas de ajedrez o ser periodistas deportivos, somos periodistas generales, digamos, tenemos una visión holística, y eso creo yo también que le da un peso mayor a lo que estemos informando. No estamos hablando solo del juego, sino que ese juego está en un contraste, está en un contexto específico. Tenemos detalles, o podemos hacer uso de detalles económicos, políticos, que rebasen lo propiamente deportivo. Si vamos a hablar de Rusia, si vamos a hablar de un acontecimiento como se va a presentar ahora, la reanudación del torneo de candidatos, en qué contexto sociopolítico se dio el frenar esa competencia el año pasado, por ejemplo. Son detalles que a veces quien no intuye o quien no tiene ese criterio periodístico deja de lado, y puede ser algo muy potente también al momento de informar sobre eso. Claro, bueno, estamos de acuerdo, absolutamente. Otra importancia es el análisis de la noticia, ¿no? Es verdaderamente una noticia, por eso hablaba sobre el tema de la especialidad, ¿no? Hoy el mundo comercial o empresarial que hay en el periodismo, hoy las empresas se manejan de manera comercial, esto es negocio, no es negocio, ha provocado que decir, bueno, en vez de tener 10 especialistas, tengo 2 que los tengo trabajando todo el día y que me escriban de todas cosas. Entonces, muchas veces por eso aparecen informaciones que para mí no debería ser una noticia. Dice, bueno, apareció un genio de 14 años. Bueno, pero si una persona entiende de ajedrez, sabe que los genios de ajedrez han aparecido desde hace siglos y menores todavía 14 años. Todavía nos ha batido el récord del gran maestro más joven con 12 años y 7 meses, que es Kariakin. Entonces, eso también es el tema de cómo tratar la noticia, si es realmente una noticia o no. Por eso yo siempre caigo en la importancia de las plumas o las voces de personajes especializados, ¿no? Que entienden lo que es una noticia, o como se llaman ahora cuando no lo es, una fake news. Vamos por ahí, ¿no? Sí, y uno convertirse en especialista, o al menos intentar aproximarse a ser especialista, eso es un trabajo de mucho tiempo, de años. Incluso lo mismo en el periodismo deportivo, es imposible uno ser especializado en todas las disciplinas. Cada una de ellas tiene unas particularidades que hacen inabarcable ese conocimiento a profundidad, y creo yo que en ajedrez, el ajedrez en sí mismo es un mundo. Y en el tema que mencionas, el tema de la precocidad, el tema de la longevidad, muchas personas que no están muy asociadas con el contexto desconocen ello, y casi que desconocen, por ejemplo, que hay grandes maestros de 12 años como Kariakin, el que mencionas, o el mismo Praggnanandhaa, que estuvo cerca de batir ese récord, no alcanzó, pero es el segundo gran maestro más joven de toda la historia. Son detalles que muchos al margen del juego no conocen, y se extrañan cuando uno habla de que hay un ajedrecista de 14, 15, y no, hay menores que esos de 14 o 15, pero de pronto lo sobredimensionan al no conocer toda la trayectoria histórica que ha tenido el juego ciencia. Claro. Después, bueno, creo que es importante el editor de la información, ¿no? O sea, saber y conocer el valor de la noticia, de lo que queremos o vamos a transmitir, ¿no?
qué es lo realmente relevante, ¿no? Qué es lo que importa la noticia. Hubo este viento de cola, como dije antes, con la serie de Gambito de Dama, ¿no? Pero entonces, ¿cómo tratamos esa noticia? ¿Cómo la hacemos atrayente? ¿Cómo contamos la historia? No podemos empezar la crónica, si vamos a aprovechar esta promoción y difusión de Gambito de Dama, analizando los juegos que realizaba Beth Harmon, o cómo tomaba las piezas, si la posición era ficticia o había sucedido, si el tablero estaba bien o mal colocado, como siempre nos fijamos, curiosamente decir, bueno, no puede haber ese error. Yo creo que hay que buscar los temas para atrapar la atención, ¿no? Me parece, por ejemplo, primero habría que explicar a la gente lo que es un gambito. Empecemos por lo básico. Y una vez que le digamos a la gente por qué, porque la película tenía un título, Gambito de Dama, bueno, empecemos a decirle, bueno, esto es un gambito en el ajedrez, existe, y esta es la historia del gambito, y después podemos asociar, y era lo que correspondía, asociar la historia ficticia de Beth Harmon con personajes reales. O sea, podíamos decir, mirá, esto que ha pasado con esta chica también lo ha vivido fulano, mengano, sutano, y vamos contando las historias de ellos. Creo que también en Colombia tuvo una difusión muy grande, ¿no, Diego, el tema de la serie? Carlos, impresionante. Incluso personas que no tenían una aproximación al ajedrez a través de Gambito de Dama se interesaron bastante. Y es central para esas personas también como profundizar algunos detalles que de pronto quedan ahí sobre la mesa y que algunos no conocen, el tema de la Guerra Fría, ese contexto histórico de esa tensión ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que digamos, si bien no es un tema biográfico lo que se plantea desde Beth Harmon, hay elementos, hay licencias narrativas que apelan a hechos que asociaron a algunos deportistas, el match del siglo entre Bobby Fischer y Boris Spassky, por ejemplo, digamos de una manera ahí implícita, está tocado, está mencionado. Entonces creo yo que la alusión a ese tipo de detalles puede ser mucho más interesante para quienes deseen profundizar. Claro. Yo creo que gambitos de dama hay en la mayoría de los países, historias acá en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, mujeres o incluso por ahí niños que han pasado por historias similares o con dificultades o superando adversidades y que también esas serían historias para contar. Sí, y ahí creo que es donde tenemos ese reto nosotros como periodistas, el encontrar lo interesante de cada historia y también la forma en que las contamos, cómo las hacemos cercanas, no solo al que está interesado con el ajedrez. Insisto mucho en ello, que lo nombraste al inicio de la conversación, de la ponencia, y es el tema también de cómo cautivamos nuevas audiencias, y en el ajedrez sí que encontramos detalles interesantes para ello. Claro. Después, a mí me parece muy importante en el momento de la comunicación es la pasión, ¿no? El amor con el que uno trabaja. No me gusta hacerme autorreferencia, pero porque va a ser más sencillo explicarlo. Yo ingresé en el diario La Nación, que es el diario más antiguo del país, allá por el año 91, 92 a trabajar. El especialista en ajedrez era el maestro y árbitro internacional Luciano Cámara. Él era el que estaba de número 1, yo estaba ahí como una especie de sucesor o número 2 para acompañarlo y ayudarlo, y cuando él falleció en el 2004, además del trabajo en el papel, en el diario, también me ofrecieron tener una columna en la revista que acompaña al diario, la revista dominical de La Nación. Luciano Cámara y otros antes que él, ya desde hace años, desde hacía décadas, lo que venía el domingo era una partida de ajedrez publicada y comentada. En verdad, cuando fallece el maestro, me llama la editora y me pregunta si yo podía seguir haciendo esto y qué pensaba de eso. Y en verdad era porque quizás era joven, no irrespetuoso, pero sí muchas veces decía las cosas realmente que sentía. Me parecía que una revista que llega al hogar para que la vea la mamá, el papá, la abuela, el tío, poner una partida de ajedrez comentada no iba a llamar la atención de nadie. Me parecía que la revista del domingo que llega a tu casa, que acompaña al diario, tiene que tener otro tipo de noticias. Y bueno, recuerdo que ofrecí una serie de temas que podían ser, a mi gusto, me parecían interesantes, y aceptaron uno de ellos, que fue que durante 10 años
fuimos haciendo capítulo a capítulo el avance del ajedrez, desde sus orígenes en la India con el chaturanga hasta la aparición de Deep Blue. Semanalmente fuimos haciendo una secuencia histórica con el paso del juego por las distintas geografías, los distintos países y cómo fueron surgiendo los nombres, los campeones oficiosos, los campeones oficiales. Y creo que, bueno, que eso fue, me parece a mí, y aparte por la recepción que tuvo, más atrayente. Pero todo pasa porque uno transmite con la pasión. No es que pongo una partida que se jugó hace un mes o 6 meses y copiar y pegarla ahí. No, creo que no sé si has visto algo, si sucede algo de eso también en Colombia, Diego. Carlos, yo crecí, pues también ahí el tema de la autorreferencia, crecí leyendo al maestro Boris de Grave, que era el gran referente del periodismo de ajedrez acá y tenía una columna en la revista Cromos y apelaba mucho a esos detalles. Bueno, era la partida, pero esa partida también tenía un relato, tenía una descripción, tenía una crónica que atraía incluso a quienes no sabían del ajedrez. Puede que de pronto el tema técnico no fuera entendible para la masa, para el común de la gente, pero la historia, lo que estaba detrás era lo que realmente enganchaba. En mi caso, yo ya empezaba a jugar ajedrez en ese momento, pero no tenía el conocimiento técnico especializado que de pronto tienen pues jugadores de un nivel muy elevado, ¿cierto? Pero la historia como tal me enganchaba, me atraía. Incluso en 2007 tuvimos la opción de transmitir por primera vez en Colombia una partida completa de ajedrez clásico por televisión en un canal que ya ni existe, que era Paisa Deportes, y apelamos mucho a ello, más allá de hablar técnicamente, porque 3-4 horas de transmisión solo hablando de lo técnico del juego se vuelve sumamente aburridor, incluso para quienes nos gusta el ajedrez. Yo al menos no me aguantaría una transmisión completa de 4 horas si solo apelan a los detalles técnicos del juego. Entonces creo que ahí hay que contar otro tipo de cosas. Bueno, ¿quién es ese deportista que está en juego? Este torneo, ¿a dónde lleva? ¿Qué otro tipo de clasificaciones se propician a través de esa competencia? Otros elementos también desde lo humano, ¿qué detalles humanos hay detrás de esos deportistas que están en contienda? También desde lo audiovisual, ¿qué tipo de tomas? No solo una toma plana del tablero, que a veces en las transmisiones solo se queda en el tablero, y sé que a veces hay dificultades técnicas para tener unas mejores tomas, unos mejores planos, pero en lo posible, mientras haya los recursos, varias cámaras, primeros planos de detalles del rostro, gestos de lo que esté haciendo el deportista en medio de la competencia, creo yo que eso también puede ir llamando la atención de otros públicos. Bueno, siguiendo el relato y comparto 100% lo que decís, en lo personal también me sucedió algo muy parecido a lo que te pasó a vos, Diego. Acá durante años, más o menos 2 décadas y un poquito más, Miguel Naidorf fue columnista del diario más popular de la Argentina, que es el diario Clarín. Él allí tenía su columna, tenía una página entera y a veces hasta 2 páginas en el diario dedicadas al ajedrez. Y si bien yo ya a los 17, 18 años tenía claro que quería ser periodista y el ajedrez era simplemente un hobby más, podía jugar al ajedrez como podía jugar al fútbol o hacer otra cosa, cuando comencé a leer las columnas de don Miguel, me llamaba la atención que si bien él ponía la partida, bueno, esta es la partida que jugué con fulano de tal, o si no se refería a otros jugadores, pero había ese backstage, ¿no? La preparación, la presentación, qué había pasado en ese torneo, qué había pasado la noche previa a esa partida. Él contando una de las tantas anécdotas de don Miguel, diciendo, bueno, yo sabía que tenía que jugar contra fulano de tal y a esta persona le gustaba mucho tomar. Entonces la noche previa lo invité al lobby del hotel y le di de beber pensando que entonces si él tomaba demasiado al otro día iba a ser un rival fácil. Y resulta que al otro día cuando fueron a jugar el jugador lo tuvo a punto de ganarle y cuando creo que hasta había secuencia de mate el jugador le extendió la mano y le ofreció tablas. Miguel se quedó sorprendido, lo saludó y el jugador le dijo nunca, y ahí nombra al jugador que yo no lo quiero nombrar, a fulano de tal, quieras embriagarlo a la noche previa a una partida, o sea, le dejó como una experiencia. Y yo notaba que esas historias de Miguel, que eran muy cómicas y entradoras, cuando iba a los clubes de ajedrez, la gente a lo mejor, en vez de estar comentando la partida, lo que estaba contando era la anécdota. Y eso me abrió el camino que cuando yo empecé a formarme como periodista y especializarme en ajedrez, llevar esas historias que me parecía que era la que le interesaba al público.
Sí, Carlos, creo yo que por ahí esa es una de las claves. Obviamente no hay un recetario, no hay un paso 1, paso 2, paso 3 para posicionar el ajedrez, pero creo yo que si apelamos como a algunos recursos narrativos, ese es uno de ellos. Y también tener un olfato, pues lo que llamamos el olfato periodístico, saber dónde hay una historia interesante que pueda ser atractiva para las audiencias, y también aprovechar cuando estamos en el rol de jefes de prensa o jefe de comunicaciones de algún certamen, también leer ese tipo de detalles. Un detalle que quería nombrar: en 2007, en el Panamericano de Ajedrez de la Juventud acá en Medellín, que fue en su momento el evento continental con mayor participación en la historia del juego ciencia, luego en Perú otro torneo de mayor participación. En ese momento hicimos una presentación, un evento previo al Panamericano, que fue una partida rápida entre David Arenas, que venía de ser el maestro internacional colombiano más joven de la historia con 13 años, ante Alfredo Peña, que venía a ganar el Mundial Escolar. Resulta que, bueno, fue un evento muy mediático, muchos medios asistieron y difundieron lo que allí se dio. Y la noticia a los días fue que Peña, pese a haber estado en ese evento de presentación, no podía venir a Medellín. Eso fue como un golpe. Los directivos de la federación y de la Liga de Ajedrez de Antioquia, en ese caso Luis Pérez Carrillo, que era el presidente de la Liga de Ajedrez de Antioquia, decían, uy, pero no va a venir Peña luego de que hicimos un evento con él. Lo veían como algo nefasto para lo que había sido la difusión previa. Pero digamos que ahí le dimos un giro, y en lugar de que fuera algo negativo, fue algo positivo. Incluso periodistas que jamás hablaban de ajedrez le dieron cabida al ajedrez, lamentablemente pues por esa circunstancia de la ausencia de Alfredo Peña. Pero acá en Colombia, Darío Arizmendi, Juan Gozaín, periodistas que jamás hablaban de ajedrez, empezaron a hablar de ajedrez. Bueno, ¿qué pasa? Que el campeón mundial colombiano no va a estar en el Panamericano. Y a través de esa noticia, ese hecho que en primera instancia o de forma superficial era inadecuado para el evento, se convirtió en el gancho para que todos los periodistas y medios importantes del país estuvieran hablando del ajedrez. Claro, claro, fantástico. Bueno, siguiendo con esta especie de decálogo que vamos hilvanando y haciéndolo, y espero que sea atrayente para quienes nos están escuchando, y desde la base, que digo siempre el trabajo, la importancia del periodista, debemos pensar a quién le estamos escribiendo o contando una noticia, quién es el público. A veces uno dice, bueno, ¿es que soy referente o es que me estoy poniendo viejo? Porque a veces me llaman y me consultan de una provincia de Argentina, de una ciudad por ahí lejana a Buenos Aires, y dice, no, queremos hacer un programa, queremos escribir, queremos sacar una revista, queremos hacer tal cosa. Yo creo que siempre lo primero es pensar a quién le vas a escribir, a quién te vas a dirigir, quién es el público que te va a leer o escuchar. Porque si no, me parece que estamos equivocados y no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Es cómo vamos a hacer atrayente lo que estamos diciendo, escribiendo, ¿no? Y de la forma que lo vamos a hacer. Hablo del periodismo porque es importante, y vos lo sabrás muy bien, Diego, la importancia, el valor de un buen título, ¿no? Y después cómo lo escribimos. El famoso título con la bajada, el agregado de información a la noticia, el famoso copete, ¿no? El resumen en el primer párrafo de lo que queremos contar para hacer atrayente la noticia y que nos sigan acompañando. Y si es un discurso, obviamente de la misma manera para que la gente nos siga. Creo que hay esos valores que te lo da la profesión, que te lo da la experiencia, que a pesar del paso de los años y de los avances tecnológicos y de los avances en materia de comunicación, sigue siendo un ABC. Sí, ahí pueden explorarse, pueden incluirse nuevas herramientas tecnológicas, pero creo yo que esos principios fundamentales siguen vigentes en cuanto al periodismo, la forma de construir un lead, por ejemplo, un inicio de texto, también que sea agradable, atractivo, que sintetice en alguna medida lo que vamos a abordar, un título que realmente corresponda con el desarrollo del texto, pero que a su vez sea atractivo y que genere interés por leer. No es nada fácil el tema de un titular. Confieso que es de lo que más me cuesta, y lo último que hago. El título es lo último que yo pongo después de escribir un texto, pero creo que son detalles ya del ámbito profesional que corresponde profundizar e ir puliendo en el paso del tiempo. Conozco varios colegas que hacen la crónica primero y después buscan el título. Yo, si me sale de entrada el título, va el título, pero si no, muchas veces después con el correr de la nota. Pero digo, el título, tiene todo un gancho, y sobre todo con el manejo de Internet y los sitios web que quieren tener muchos clics, que la gente entre, la curiosidad de la noticia.
algunos títulos me parecen ridículos porque a veces, y me da mucha bronca cuando entro porque me llama la atención el título y después la noticia no tiene nada que ver con lo que era el título. Eso es otra cosa, eso es mal periodismo. Pero digo, para nosotros, para los que nos están escuchando y dicen, bueno, mira, queremos hacer tal cosa, bueno, tenés que pensar en lo que vas a hacer, hacia quién va dirigido, a qué público le vas a estar. Si vas a hacer una revista especializada en ajedrez, bueno, obviamente que todo va a transitar por el ajedrez, por las partidas históricas, actuales, lo que fuera. Ahora, si lo que vos intentás es que el señor que alguna vez jugó de chico al ajedrez le parezca atrayente lo que vas a decir, bueno, no le pongas el análisis de Nakamura con Carlsen o con Caruana porque no te va a seguir. Es importante ese aspecto. Total, y no implica que sea algo irrelevante el detalle técnico especializado, porque justamente es eso, entender las audiencias, a quién me dirijo. Si me dirijo a una audiencia especializada, todo ello es perfectamente válido y habrá ajedrecistas, maestros, incluso grandes maestros que deseen aproximarse a una información que estemos entregando. En ese sentido también es válido, si es a ese público al que queremos atraer, pues emplear ese tipo de contenidos. Pero si queremos ampliar, si queremos masificar, que es lo que, digamos, es uno de los ejes que hemos conversado hoy acá, si queremos atraer nuevas audiencias, hay que ir más allá de eso técnico especializado. Así es. Entonces, aprovechamos para invitar a nuestra comunidad ajedrecista que nos sigan en redes sociales este debate sobre el ajedrez en los medios. Y también les queremos comentar a la comunidad ajedrecista de Peón Aislado que actualmente Peón Aislado opera, gestiona y conduce y apoya procesos divulgativos, competitivos y formativos de alto impacto alrededor del mundo. De igual manera, adelanta procesos y programas de masificación, de democratización, intercambio en Colombia, Ecuador, España, México, Panamá, Argentina, Perú, Chile, Uruguay, donde buscamos que nuestros chicos participen en procesos de formación en entrenamiento en Argentina, México, Panamá y España, dando ya como resultado el fichaje por primera vez en el continente de un joven talento en un equipo europeo. Esperamos pues que con esto sea la puerta de entrada para nuestros jóvenes promesas. También ya hemos llegado a 500,000 personas, tenemos muchas organizaciones aliadas que parten desde la Corporación de López de Mesa de acá de Colombia, Madrid Chess Academy de España, Circuito de Cundinamarca de Colombia, CIMEVE de Chile, International Chess Lesson de Argentina, Liga de Ajedrez de Cundinamarca de Colombia, ADES de México, Fundación de Salud de Nuevo Comienzo de Ecuador, Fundación de Saberes Ancestrales y Pueblos Andinos de Ecuador, la Unidad Educativa Miguel Moreno con personas sordas también de Ecuador, tenemos la Institución Educativa Bilingüe del NAPO de Ecuador, la Fundación Sin Cadenas también de Ecuador, el Gobierno de Estado de Colima de México, el Club 64 de Villalba de España, Ajedrez Educativo de Panamá. Con ellos pues hemos adelantado el FIAP, que es el que nos encontramos en este momento con el Foro Internacional de Ajedrez Formativo. También tenemos ya la formación de docentes y deportistas para que se pueda hacer esa masificación del ajedrez, donde se den capacidades diversas, donde también llegamos a poblaciones vulnerables y que siempre buscamos ese impacto en niños y jóvenes para que el deporte ciencia les sea de camino hacia la vida y también cuenten con el apoyo de todos nosotros. Bueno, muy bien. Bueno, otra cosa que me parecía que valía también señalar, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Carlos, ¿sí? Perfectamente. La búsqueda de los personajes, si bien lo de Gambito de Dama fue una serie que apareció, una serie ficticia, hay historias que son reales, crudamente reales, ¿no? A mí me atrapó mucho cuando la conocí, cuando conocí la historia y después gracias a esta profesión tuve la fortuna y la posibilidad de estar presencialmente, conocer a Fiona Mutesi, la historia de esta chica de Uganda. Hay muchas historias que están dando vuelta en el mundo del ajedrez, hay 15 siglos de historias con muchísimos personajes y creo que como periodistas o como interesados en promocionar y difundir el ajedrez, bueno, creo que hay que salir a la búsqueda de esos personajes. Yo creo que en cada país, en cada provincia, en cada región,
tenemos gente para presentar y contar lo que han hecho o los beneficios que han recibido con el ajedrez o cómo pasaron su vida, cómo se ha transformado gracias al ajedrez. No sé si vos tuviste la oportunidad de conocer algunos casos en Colombia o de la región. Sí, Carlos, justamente pensaba en un ajedrecista que ha alcanzado el título de gran maestro, Pontus Carlsson. Él en realidad, aunque representa a Suecia, no sé si muchos de quienes están conectados hayan conocido su historia de vida. Él nació en Cali, Colombia, pero sus padres lamentablemente fueron asesinados cuando él era un bebé. Fue adoptado por una pareja de suecos y se convirtió en gran maestro en Suecia, además de un destacado profesional en distintas áreas. Esa historia de vida a mí me conmovió cuando supe de él. Tuve la fortuna pues ya de establecer contacto, de entrevistarlo, de hacer varios productos periodísticos con él, pero creo que esa historia a mí me pareció bien llamativa en medio de la adversidad, de la dificultad, de todo lo que representó esa vivencia temprana para Pontus Carlsson, que se llamaba inicialmente Sergio. Sergio era su nombre cuando era bebé. Y creo yo que ese tipo de historias son las que uno debe buscar y debe integrar en su trabajo periodístico. Sí, tuve la fortuna, creo que fue a fin del año pasado, durante 2020, en la época de la pandemia, que lo pude entrevistar para el programa mío de radio. Aprovecho para mencionarlo, los que están escuchando, Frente al Tablero, todos los viernes a las 20 horas de Buenos Aires, y ahí pude hablar con Pontus Carlsson. Hablamos un poco sobre el tema del racismo, un poco su vida en el mundo del ajedrez y algunas malas experiencias que había pasado justamente en Europa, en algunos países de Europa, con el tema del racismo. Y bueno, era una persona muy rica con una historia, como vos decís, muy atrayente, ¿no? Totalmente. Y ya hablando en términos locales, acá en Medellín, Sergio Barrientos es uno de los jugadores más destacados en nuestro país. Tuve la posibilidad pues, de compartir con él en sus inicios, nos tocó enfrentarnos incluso en torneos en la Liga de Ajedrez de Antioquia, y él era una persona de muy bajos recursos, pero que con base en ese talento, en el esfuerzo, una persona que se iba caminando de su casa a la Liga de Ajedrez, pues a esa distancia enorme que existía, porque no tenía ni siquiera los pasajes para el desplazamiento. Creo yo que ese tipo de historias hay que resaltarlas, hay que encumbrarlas, darles un valor periodístico y también saber la forma adecuada de contarlas, siempre teniendo un respeto, unos criterios éticos que creo yo que son fuente importante también. No basta con informar algo, sino también de qué manera se informa. En el año 2004 me tocó cubrir la Olimpíada de Calviá, ¿no?, en Mallorca, y en el mismo hotel donde me alojaba como periodista, estaba, además de la delegación argentina, estaba la delegación de Ucrania, y tuve la oportunidad de conocer a Kariakin, que tenía en ese momento creo que 14 años, y era el cuarto o el quinto tablero, creo que era el primer tablero suplente de Ucrania. Y en un momento charlando, cuando pude hacerles una foto, hay una foto dando vuelta por internet con Kariakin muy chiquito que pudimos publicar en el diario, yo le preguntaba, si tenía computadora, porque era toda una novedad en aquella época, ya en el 2004, que los ajedrecistas contaban con un material de ayuda para llevarse a los torneos, en vez de viajar con valijas con tantos libros. Y ese era el primer viaje que Kariakin hacía al exterior, sin la compañía de sus padres. Y no, me decía que no tenía computadora y que simplemente a base del esfuerzo y del estudio vos te podías destacar en tu país para poder llegar a integrar el equipo. Obviamente que en Ucrania hay muchísimos jugadores y de muy fuerte nivel, y ya ser integrante de un equipo ucraniano habla de que sos importante, imagínate con 14 años. Y a mi regreso a la Argentina había un torneo, no me acuerdo si era sudamericano, que se estaba llevando a cabo acá en el país, y uno de los favoritos, que era justamente un ajedrecista argentino, venía el papá con gran preocupación a contarme, ¿no? Yo estaba en un escritorio trabajando y me decía, se nos quemó la computadora antes de salir, mi hijo no se pudo preparar. Y yo decía, pensar, ¿no?, las adversidades que hay en otros lados, cómo las afrontan, y acá uno parece que tiene todo, acostumbrado a tener todo servido, ¿no? Es un poco lo que pasa hoy como padres con nuestros hijos, ¿no? Quizás nosotros nos sacrificamos mucho más y nuestros hijos no, tienen que tener la mejor computadora, el mejor celular, le queremos dar un montón de cosas y a veces, se pierde ese valor, ¿no?
¿Compartís, Diego? De acuerdo, y no lo veo solo en el ajedrez, sino en distintas disciplinas. Sé que obviamente lo ideal sería tener unas condiciones aptas, idóneas para el desarrollo de talento, pero a veces en medio de esa adversidad también, digamos, afloran otros recursos psicológicos, humanos, que le dan otra potencia a la actividad. Hay deportistas que de pronto, por haber sido también, digamos, entre comillas, ricos de cuna, no haber tenido carencias ninguna, también carecen de ese espíritu competitivo, de la necesidad, de lo que necesito yo, porque tienen todo a la mano, tuvieron todos los recursos, no tuvieron ninguna adversidad económica. Entonces, creo yo también que un extremo o el otro, pues no son lo más conveniente. Claro. Ahí viste la anécdota famosa de Kasparov, ¿no? Tras la muerte del padre, la madre, Clara, toma a cargo su educación, su formación, acompañándolo y preparándolo para triunfar en el ajedrez. Y la madre escribe en una cartulina que luego pega en la cabecera de la cama de Garry, que dice: si no eres tú, ¿quién? ¿No? Una frase como que lo preparó al chico para esto, ¿no? Un joven que dejó de lado muchas cosas de su infancia, de divertimento con amigos, pero que estaba todo enfocado al ajedrez, ¿no? Cómo lo empujaron, lo llevaron hacia eso, pero bueno, él tuvo que poner todo su talento, sacrificio y estudio para llegar a ser lo que fue. Total, y el mismo Carlsen, uno lee algunas crónicas de lo que fue el inicio del padre casi que hipotecando su casa para acompañarlo a sus viajes, a sus torneos. No era una familia poderosa económicamente hablando, digamos, en esos contextos particulares de Noruega, pero en medio de esa adversidad, pues Carlsen logró destacarse y ahora ya sabemos lo que es uno de los grandes, si no el más de todos los tiempos en el juego ciencia. Bueno, y para ir cerrando un poco ya la charla, después no sé si habrá alguna pregunta. Como periodista me parece, si bien se han formado comisiones de periodistas en la FIDE, a mí simplemente me han llegado informaciones, no he tenido nula participación en ello, pero bueno, uno observa, ¿no? Se hablaba, bueno, apareció Gambito de Dama, esto va a permitir que se acerque más gente al ajedrez, y bueno, viste, y los días y las semanas y los meses pasan, y yo no observo por ahí grandes cambios o políticas a mediano o largo plazo que se quiera hacer o aprovechar, ¿no? La FIDE tiene una deuda muy grande con América y especialmente con Sudamérica. Yo creo que no nos consideran en un montón de cosas. Obviamente que creo que, para mí entender, esto es una opinión personal, gran parte de esta falla es porque tenemos una muy mala y corrupta FIDE América, lo cual esto provoca justamente que este continente no sea tenido en cuenta en un montón de cosas. No puede ser que hayan pasado 43 años de la última vez que se jugó una Olimpiada en Argentina. En Buenos Aires se jugó en 1978, fue la última Olimpiada que tuvo América. Antes se había jugado en el 66 en La Habana y más atrás en el 39 también en Buenos Aires. Y no tenemos Olimpiadas y me parece que eso es muy malo de que la FIDE no nos mire y no nos tenga en cuenta, porque puede ser que 2, 4, 6 años, una década no te tengan en cuenta, pero 43 años sin que se juegue una Olimpiada acá en América, en cualquier país de América, bueno, eso me parece, me molesta muchísimo, me molesta mucho de que, y ahora estoy fuera del diario La Nación, ya hace unos 2 o 3 años que no trabajo en el diario, ahora lo hago en Infobae, pero hasta hace 2 o 3 años, si yo a mi jefe le decía, tengo una nota de Caruana o tengo una nota de Boris Spassky, mi jefe iba a aceptar la nota de Boris Spassky, porque él conocía mucho más a Spassky que a Caruana. La FIDE creo que tiene que obligar, hay jugadores que son millonarios, y hay jugadores que deberían ser verdaderos embajadores del deporte, deberían recorrer países, continentes. Acá en América hace más de 400 años que se juega el ajedrez. No es algo nuevo el ajedrez. Hay una cultura ajedrecística. Hay lugares que han tenido más suerte. Buenos Aires, por esas cuestiones divinas, tuvo la suerte de que, no sé, que Capablanca y Alekhine jugaran en el 27, que tuviera la Olimpiada en 39, que Fischer viajara como 5 o 6 veces al país, que haya ganado magistrales acá, torneos candidaturas acá, que se hayan jugado semifinales de candidatura entre Korchnoi y Polugayevsky, en fin, que se haya jugado el Campeonato Mundial en el año 2005 en San Luis, que tuvo a Topalov como ganador. Bueno,
a veces tenemos una cierta bendición que nos acompañó con el ajedrez, pero también hay otros países que han tenido experiencias ricas en el ajedrez. Y veo que como que la FIDE no mira a América y en especial a Sudamérica de esa manera. Y creo que es una tarea nuestra reclamar eso, porque eso es promocionar el ajedrez. Necesitamos que vengan acá, necesitamos que Cárcel vengan a la Argentina, que Cárcel pase por Colombia, que Cárcel vaya a Perú. Si hay historia, Perú es el primer país que sacó la primera revista especializada en el ajedrez allá por 1879, creo. Después apareció en Uruguay la segunda revista y después la tercera fue en Argentina y la cuarta apareció en Brasil. Hay una historia hace siglos que se habla de ajedrez acá. Y estos jugadores tienen que venir acá al país, tienen que venir, pero no digo por Argentina, tienen que venir al continente. No puede ser que Cárcel haya venido a Brasil porque negoció su participación en un torneo para que le dieran entradas para ver el Mundial de Fútbol. Cárcel tiene que visitar los países, tiene que ser conocido en la región. Para los que estamos en el palo del ajedrez, obviamente que nombramos Magnus o Cárcel y sabemos de quién hablamos, pero mi mamá no sabe quién es Cárcel, mi tía no sabe quién es Cárcel, esa es la realidad. No sé cómo lo ves eso vos, Diego. De acuerdo, Carlos, creo que ha faltado y hay que ser críticos en ello y a veces también permeados por una corrupción bárbara, donde a veces esos recursos, porque a veces llegan recursos, pero la reinversión de esos recursos no es coherente con lo que debería ser en ese establecimiento de procesos no solo de alto rendimiento, sino también del ajedrez como herramienta pedagógica, que creo que no se ha aprovechado en su máxima expresión toda esa potencia que tiene el juego ciencia en nuestro continente. Y hablando propiamente de Sudamérica, creo yo todavía que hay un pendiente muy grande en ello. Y el tema de los referentes creo yo que también impulsa bastante. Acá en 2003, cuando se inauguró el Parque del Ajedrez, vino Boris Spassky, acá a la ciudad de Medellín, vino Alexandra Kosteniuk en 2010, también a una serie de simultáneas y demás, pero han sido cosas muy esporádicas, no ha sido algo, digamos, establecido como un proceso, como algo estratégico, algo conectado con algo más macro, y ha faltado mucho en esa tendencia también de pensar en estratégicamente cómo posicionamos el ajedrez, cómo logramos cautivar también sponsors, patrocinadores, porque tampoco el patrocinio llegará por sí mismo. A veces se ha apelado casi a esa idea de que por sí mismo va a llegar la gente interesada. No, hay que hacer estrategias para ello. No, entiendo. Creo que por ahí un cachet para invitar a Kasparov puede llegar a salir $50.000 y que no toda federación y no todo país tiene, y menos en este contexto de pandemia. Pero la FIDE ha creado su grupo de gente trabajando, ellos dicen ad honorem o tendrán algún salario que no lo conocemos, pero gente como Vladimir Kramnik y demás. Bueno, vengan a visitar la región, vengan a hablar ustedes de ajedrez. A ustedes, o sea, no necesitamos el sponsor, que la FIDE tome la decisión de decir, bueno, a ver, ¿qué punto del planeta? A ver América, ¿qué pasa? Ahí, historia de América, sí, mirá, Capablanca, campeón mundial. Bueno, entonces, vengan a visitarnos, vengan a informar y a transmitir también, más allá de la voluntad que ponemos nosotros, con las ideas que podemos tirar para el que quiera promocionar y difundir el ajedrez. También necesitamos ese respaldo, mostrarlo y que lo puedan tocar. Bueno, mirá, existe este chico, Kramnik, ¿por qué llegó a ser tan importante en la historia del ajedrez soviético o de Rusia después? Me parece, bueno, que eso es una falla grande de parte de la federación, porque pasan los días, pasan las semanas, y yo creo que están en otra cosa, ¿viste? No me gusta esto que se está haciendo en Ekaterimburgo, jugarlo pareciera de prepo, termina siendo un ajedrez que termina siendo más importante el negocio para cumplir con los gobiernos árabes y llevar el mundial para Dubái. No estoy para nada de acuerdo con que se juegue este ciclo de candidatura, que se siga esta segunda parte de la manera que lo quieren hacer o en el momento que lo quieren hacer. Pero bueno, eso sería tema para otra charla y para especialistas de ajedrez. Pero creo yo, Carlos, que ahí pues quedan unas aristas interesantes para la discusión, al menos algunas inquietudes, interrogantes que quedan abiertos para quienes deseen y tengan la opción también de tomar decisiones, pues que al menos estamos ahí generando una visión crítica que creo yo que es siempre favorable para el mejoramiento de los procesos. Pues ya no sé si Tatiana y la gente que se ha conectado pues tengan interrogantes, aportes, pero creo yo que quedan elementos interesantes allí. Bueno, entonces vamos a iniciar con las que tenemos hasta el momento, que hemos unificado de las personas que nos han preguntado. La primera pregunta es,
¿Cómo interpretar que la ajedrecista más conocida en la historia sea un personaje ficticio? Bueno, yo no comparto que sea un ficticio el más conocido de la historia. Yo creo que hay otros personajes reales más conocidos de la historia. Lo de Beth Harmon, no sé, bueno, después lo dirá Diego. Me parece que eso tiene mucho que ver con la promoción, o sea, el poder que puede tener una plataforma de comunicación, como en este caso ha sido Netflix, para llevarlo y elevarlo a que llegue a tantos países del mundo y tantas personas que lo sigan. Pero para mí es más, yo creo que si en el mundo decimos la palabra Bobby Fischer o Beth Harmon, creo que va a conocer más gente a Bobby Fischer. Sí, yo tampoco creo que Beth Harmon sea el personaje de la ajedrez más conocido en la historia. Digamos, en el hoy, de pronto es el tema del marketing, el posicionamiento de una plataforma como Netflix, sea un nombre que haya generado bastante resonancia en muchas personas, pero no está lejos, distante pues de personajes como Garry Kasparov, como el mismo Anatoly Karpov, como Boris Spassky, como Bobby Fischer, y el mismo Magnus Carlsen en otros contextos creo yo que también ha tenido una evocación bastante frecuente, entonces no lo pondría en esos términos. Creo yo sí que falta mucho más, pues hemos avanzado mucho en términos de posicionamiento del ajedrez, pero obviamente todavía hay un faltante en ese sentido. Bueno, la otra es, ¿cómo los medios pueden ayudar a combatir la corrupción evidente en ligas y federaciones? No sé, me parece que el primer paso es informando y sacando a luz, pero con conocimiento y con prueba. En el caso particular mío, me sucedió que en el año 2010, cuando Karpov se presentó para ser presidente de la FIDE, Kirsan Ilunchinov, que era el presidente que iba por su reelección, necesitaba tener el aval de 3 federaciones, en el cual él debía ser miembro, parte de esas federaciones, para avalar su lista. Y él ponía que una de las federaciones a la cual correspondía que él perteneciera a la Federación Argentina. Yo investigué, realicé un trabajo con bastante rigor, recurriendo no solo a los libros de la Federación, sino también a la Secretaría de Deporte de la Nación, donde que sacamos a luz que en ningún momento Ilunchinov era miembro de la Federación Argentina de Ajedrez. Pero bueno, yo creo que se ganan estas batallas denunciándolas y con pruebas, obviamente. Yo ahí diría, sí, es el tema de la investigación y a veces hay barreras para ello porque de pronto se encuentra uno con intereses cruzados, los mismos medios de comunicación pues tienen un interés económico de fondo y a veces tienen una relación de cercanía con las lógicas de poder, entonces no es fácil, a veces es más fácil a través de medios independientes, de medios alternativos, hacer ese tipo de prácticas investigativas, pero creo yo que es fundamental, no hay que perder de vista ese tema de la denuncia. El periodismo investigativo tiene una gran labor en ese sentido, pero siempre con fundamento, no se trata simplemente de señalar, de endilgar responsabilidades sin tener unas bases suficientes para ello, que creo que también se cae en esa irresponsabilidad en muchos casos. Muy bien. Bueno, comparto. Y la otra pregunta es, ¿la mediatización del ajedrez llevará a mejores oportunidades para los deportistas? Bueno, sí, es importante que el ajedrez gane ese espacio, que era un poco lo que decíamos con Diego, pero yo creo que el objetivo no es solamente que la pasen mejor los jugadores. Yo creo que la importancia del ajedrez es que transmita una mejor sociedad, que los ajedrecistas, pues, por ser un deporte conocido, tengan puertas abiertas para golpear y llamar a empresas que lo avalen, que lo acompañen, estaría bárbaro, pero me parece que sería bueno que la mediatización del ajedrez sirva para que el ajedrez digan, bueno, tiene que ser una materia obligatoria en los colegios porque está refrendado por estos beneficios y tendría que estar en los centros de la tercera edad porque es importante para la vejez practicar el ajedrez y deberían estar en las empresas porque sus directivos mejorarían las tomas de decisiones. Bueno, creo que eso deberíamos expandir, no solo que sea un beneficio para los jugadores. Perdón para los que son jugadores y dicen, no, quiero que sea todo solo para mí. Me parece que tiene que ser más amplio el abanico. Yo coincido, Carlos, con esa perspectiva y es el ajedrez como fin
el ajedrez, yo más bien plantearía el ajedrez como un medio para propiciar mejores sociedades, una mirada crítica y autocrítica, un tema de toma de decisiones basada en la selección y exclusión de alternativas. Creo yo que es a eso a lo que tenemos que apuntar, el ajedrez como medio, y en este caso el posicionarlo en los medios le da esa alternativa de posicionarse de tal manera, de ubicarse de tal manera. Y si en medio de ello pues también hay algunos que se destacan y ya propician el alto rendimiento, pues tampoco es algo que esté en contra. Se pueden conjugar ambos elementos, el tema de que los medios de comunicación le den una cabida, un espacio al ajedrez, pero siempre pienso yo que lo prioritario debe ser el ajedrez como un medio para alcanzar otras cosas mucho más profundas a nivel social. Sí. Bueno, así es. La otra pregunta es, ¿cómo comunicar efectivamente para transmitir los beneficios y posibilidades del ajedrez a fin de acercarlo a la población en general? Bueno, contamos con un respaldo científico, los estudios, investigaciones y demás están refrendados por el aval de los científicos. Yo creo que hay simplemente que darlo a conocer. Si la Universidad de Girona, en Canarias, hizo un estudio durante años con tantos alumnos y demostró que el ajedrez estimula la inteligencia emocional y la importancia que es para los jóvenes el manejo de sus emociones, bueno, estamos contando la noticia y refrendada con lo que nos dan los investigadores. Sí, yo creo que durante este espacio de conversación ya hemos dado como algunas pistas en cuanto al manejo del lenguaje, que sea un lenguaje no solo apelando a lo técnico del ajedrez, sino también a esos detalles de los beneficios, de las historias de vida, las narrativas alternativas, más allá de hablar de las aperturas, más allá de hablar de las combinaciones, de detalles estrictamente técnicos, sino darle también en los medios de comunicación una cabida a esos otros elementos que pueden ser mucho más potentes en medio de posicionar un deporte como el ajedrez. Sí, y vemos pues que mucha gente estaba muy contentos también de verlos, muchos saludos de Elvia de México, de Iván Ocon, también tenemos de Hugo Marote, de Carlos Galvis, donde les hicieron recordar esa preparación como el Mundial de Grecia en San Cristóbal, Venezuela, a otros volver a unas revistas, de que sí se pueda jugar el ajedrez en Sudamérica. O sea, esta charla ha sido un beneficio como para todos y donde es muy interesante el ajedrez en los medios, como lo dice Alexandra, pues que también nos está viendo a través de Facebook. Entonces queremos darle las gracias a Carlos y a Diego por mostrarnos el ajedrez en los medios, cómo ir más allá y cómo se aprovechó el boom del Internet. Bueno, agradecido soy yo, otra vez Tatiana, a vos, a Ricardo, a Julián por haberme invitado. Bueno, para mí ha sido un honor estar con Diego, por primera vez poder compartir así una ponencia con él, escucharlo, sus claros conceptos. Para mí es un pedazo de periodista a seguir. Y bueno, nada, gracias a ustedes por darme esta posibilidad de transmitir un poco que ha sido más que todo mi experiencia después de casi 30 años trabajando en distintos medios, gráficos, radiales, multimedia, lo que he aprendido un poco con el ajedrez y contarlo genuinamente y con el aval, porque cada cosa que decía me lo avalaba Diego, entonces tenía mucha más importancia. Carlos, no, me uno a esas palabras. Para mí ha sido un honor agradecer a Tatiana, a Julián, a Ricardo por tenerme en cuenta y tenernos en cuenta para ese espacio. Para mí, como ya lo nombré al inicio, es un honor compartir con un referente del periodismo de ajedrez como Carlos y compartir conceptos. Pues no nos habíamos puesto como en la medida de que teníamos que estar de acuerdo en todo, pero digamos que encontramos bastante cohesión, bastante identificación en muchos términos de lo que íbamos planteando, y creo que fue un espacio, al menos de mi parte, pues muy interesante. Me parece que es productivo, provechoso para toda la gente. Ojalá sea así para quienes se conectaron y escucharon nuestro espacio de conversación. Bueno, entonces, como petición del público y de la comunidad ajedrecista, ellos nos piden una conclusión de ustedes, cómo se ve como tal el ajedrez en los medios de cada uno de ustedes, aunque ya lo discutieron, lo hablaron, lo dialogaron y lo compartieron con ellos quieren una conclusión de cada uno de ustedes. Bueno, yo soy por antonomasia, ¿no? En mi personalidad siempre exijo y quiero más. Yo creo que no nos alcanza, que tenemos que tener más. Por citarte un ejemplo,
tenemos una sola revista en papel de habla castellana, que es la revista Peón de Rey. Antes había muchísimas más revistas, estaba la revista Jaque y demás. Hemos perdido ese espacio. Tenemos que tener más presencia del ajedrez. Yo creo que hay que trabajar muchísimo más, que cada uno pueda hacer su esfuerzo individual. Obviamente que necesitamos que nuestros jefes y nuestros medios nos quieran acompañar y que nos encuentren un espacio, que no todo sea el gol de Messi o la venta de tal cual jugador, y sobre todo la Federación Internacional, que demuestre que nos está acompañando. Yo creo que necesitamos ese respaldo de la Federación, queriendo que el ajedrez tenga presencia. Bueno, yo me uno ahí a lo que pregunta pues la persona que se unió a esta conversación. De mi parte es el tema del reto de encontrar nuevas formas para quienes estén ejerciendo el periodismo de ajedrez, o al menos algo aproximado a ello, el tema de ir más allá de lo técnico, más allá del detalle de lo que puede ser atractivo para alguien que es cercano al juego. También pensar en nuevas formas de compartir información que pueda ser interesante y entendible para aquellos públicos que no están tan detallados, tan informados al respecto. Creo yo que ese es el reto, independiente de las plataformas, independiente del medio empleado para ello, es el fondo, la manera de comunicar, que sea una forma incluyente, una forma atractiva y que trascienda lo estrictamente técnico-deportivo. Carlos, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Entonces, Peón Aislado, el ajedrez como nunca se ha visto. Juega, aprende y comparte en peonaislado.cf/escuela. La mejor forma de aprender es mientras se comparte. Pueden encontrar y dar ayuda, participar en las conversaciones directamente con los clubes o escuelas y mantenerte al tanto con tus amigos, que el ajedrez se juega de a dos. Peón Aislado, el ajedrez como nunca se ha visto. El equipo de Peón Aislado quiere reconocer el entusiasmo de nuestros invitados y su mirada única como aporte a una visión común, donde compartieron su experiencia y mostraron su compromiso a favor de acciones concretas en beneficio del ajedrez. Peón Aislado es una iniciativa que busca impactar la realidad de los jóvenes empleando el ajedrez como medio catalizador. Está dirigido a consolidar una experiencia vital para niños y jóvenes que se encuentran en estado de vulnerabilidad a causa de factores invisibilizados como el aislamiento, la incomprensión y la soledad. Busca enriquecer la vida de sus participantes por medio de una oferta de actividades y recursos que propenden conexiones significativas con sus pares y sus realidades. Queremos darles unas gracias totales a nuestros invitados tan cualificados y especiales. Feliz domingo y los esperamos próximamente con más ajedrez educativo. Peón Aislado, el ajedrez como nunca se ha visto. Carlos, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Un gusto, gracias. Gracias, Tatiana. Gracias, Tatiana. Carlos, un abrazo fuerte. Que sigas muy bien, ya seguiremos charlando. Bye, bye. Hasta luego, gracias. Chao, chao.
Thank you.